Comprenderéis entonces que la cosa no andaba muy bien. Bueno, tal vez la cosa sí andaba bien, pero no la relación. Continúo con las historias del gran Ptolomeo. Ellas forman parte de mi libro Dos Cuentos Tico. Se trata del primero, los amoríos del gran Ptolomeo. Ya conocimos los problemas de priapismo que enfrentaba un profesor esmirriado y horroroso, pero bien dotado para las artes amatorias. Iniciemos por los devaneos amorosos de Ptolomeo, que corresponden al capítulo 3. Como pudimos ver, después de unas pocas salidas clandestinas, el gran Ptolomeo formalizó su noviazgo con Rosita, para vergüenza de su hijo Joselito. Los dardos se enfocaron en el pobre muchacho. Ptolomeo, el feo, era el novio de su mamá. ¡Qué color! Solo faltaría que llegara a ser su padrastro. Tal fue su vergüenza que pidió que lo cambiara del liceo. Lo del priapismo del profesor podía ser interesante para las féminas, pero era motivo de burla de sus compañeros. Vamos, que si hubiera un termómetro que midiera el nivel de bullying que tenía que soportar, rompería todos los récords del sistema educativo. Y los que no conocían de la maravillosa enfermedad del profesor no podían imaginarse cómo ese esperpento había podido ligarse a la madre de Joselito. Pero ya ven, la suerte de la fea, la bonita la desea. Como estamos en tiempos de inclusión de género, se me perdonará que cambie por un momento el género del gran Ptolomeo. Al principio, Rosita lucía encantada. Llegó a decir que tenía colesterol, pues desayunaba huevos con salchichón en la mañana y lo mismo por la noche. Y claro, al inicio de cualquier relación, eso puede parecerse al paraíso terrenal. Pero con el tiempo hasta la belleza cansa. Bueno, lo de la belleza es una metáfora más que desproporcionada, porque ya sabemos que el tipo no era ningún Adonis. Pasados unos meses, comentando el tema con Carmencita y viendo que ella se extrañaba de la quejadera de Rosita, esta última le recordó que a ella le encantaba la langosta, pero si la tenía que comer todos los días terminaría vomitándola. Carmencita entendió la metáfora, pero siguió indagando con admiración sobre los devaneos del profesor. Nada que admirar, amiga, el tipo no tiene límite. Hasta he pensado recomendarle volver a visitar el Daisy Flowers, a ver si se sacía el gran cabrón. Bueno, amiga mía, si algún día querés descansar, mándamelo a mi casa. Bien me caería una limpieza de cañerías. ¡Qué cochina que sos!, le contestaba estupefacta la pobre Rosita. Y así pasaron los días y las semanas. En la calle y en el liceo, Ptolomeo se movía como pavo real avistando una pava en celo. Aunque seguía caminando con la mano izquierda metida en el bolsillo del pantalón bombacho con 2 o 3 pretinas. Porque además era cierto que volvió a las andanzas en el Daisy Flowers y en el Eden. Como dicen, perro que come huevo ni quemándole el hocico. ¿O era al revés? Los devaneos del profesor bajaban la carga amorosa con Rosita, el canchis canchis, casero, bajaba un poco. Pero los comentarios del barrio Luján, donde vivía la susodicha, eran cada vez más insoportables. A tal punto llegaron que la pobre de Rosita se atrevió un día a plantarle cara al mismo Ptolomeo cuando estaba recostado en la hamaca del jardín. Ramón, ya no soporto más. Soy la comidilla del barrio, paso limpiando tus desórdenes y cocinando ajena para llegar a fin de mes, porque tus gastos con las zorras del Daisy Flowers superan la cochinada que te pagan en el liceo. Y terminó sentenciándolo. Te voy a dejar. Pero no parecía que fuera con él. Frente a menuda retaíla, el gran profesor apenas alcanzó a levantarse para orinar el arbolito del jardín. Al verlo, la pobre de Rosita le pidió perdón por sus exabruptos. Qué tonto, mi Ptolomeo, creyéndole a esta tonta de Rosita. Comprenderéis entonces que la cosa no andaba muy bien. Bueno,
Tal vez la cosa sí andaba bien, pero no la relación. Una cosa es una cosa y la otra es algo diferente. Ustedes me entienden. La enfermedad y el tamaño del instrumento habían convertido al gran Ptolomeo en un tipo más que engreído. De hecho, en un viaje de luna de miel sin papeles firmados, no se casaron nunca para más señas, al inicio de su relación, se fueron varios días a un hotelito en Jacó. El caso es que no salieron de la habitación. Al tercer día bajaron al restaurante. El mesero le preguntó a Rosita: ¿algo desea la señora? Ay, mi esposo sabe lo que a mí me gusta, contestó tímidamente. Y el gran petulante agregó: sí, mi amor, pero también hay que comer. La pobre de Rosita no sabía dónde meterse. Y no por el farol de llamarlo esposo, sino por el farol que se echó el engreído. Y pasaron las semanas y los meses. Joselito se cambió de centro educativo y se fue a vivir con su abuela. Rosita se sentía atrapada en una telaraña. Ya lo decía Mecano: cuando más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. En el tercer capítulo, titulado Entre Ptolomeo y Don Paco el Morrocotudo, resulta que con el tiempo el tema del gran Ptolomeo fue amainando en el liceo, sobre todo porque Joselito ya no era alumno del mismo y Rosita había desaparecido del radar estudiantil. Pero entró en escena Don Paco, profesor de español. El tipo lucía la edad que tenía, 60 años. Vestía siempre su traje entero y no se quitaba la chaqueta ni en los recreos cuando el calor superaba los 30 grados Celsius. Somos pobres pero elegantes, repetía cotidianamente. Su manejo del idioma era impecable. Se sabía al dedillo las reglas de la RAE, Real Academia de la Lengua Española para más señas. Se decía que para cada nueva edición del diccionario de dudas de la RAE, el profesor era consultado con frecuencia. Se non è vero, ben trovato. A los alumnos del liceo les parecía un viejo chapado de la antigua, pero por algún motivo que desconozco le tenían algo de respeto y mucho de temor. Y ya sabemos que Maquiavelo decía que era mejor ser temido que ser amado. Quizás sea cierto, pero para Don Paco eso le parecía una sentencia de muerte. Añoraba amar y ser amado, sobre todo desde que había enviudado durante las pasadas vacaciones de fin de año. Los alumnos lo sospecharon porque en su primera lección le soltó de sopetón un consejo desmesurado. Jóvenes, han de saber que la esposa que busquéis debe ser una dama en la calle y en la casa, pero en la cama debe ser una puta, una verdadera puta. Todos quedaron anonadados. ¿Cómo es posible que ese señorón exquisito en el manejo del idioma usara esa palabrota y con tanto énfasis? Parecía picado por la machaca. Para los que no lo recuerdan, se decía que la machaca era una especie de avispa que cuando picaba a los hombres y a las mujeres los volvía libidinosos, calientes, cachondos, etc. Detrás de esa pose de duque de barrio que adoptaba, Don Paco era un gran romántico. Aunque admiraba al Quijote de Cervantes, se entusiasmaba con la María de Jorge Isaac, el Werther del Goethe o el amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Pero lo que más le gustaba era la poesía romántica del gran Darío, Margarita, está linda la mar, o del español Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas. Para él, todas ellas estaban morrocotudas. Esa parecía su palabreja preferida, al punto que sus alumnos lo llamaron peyorativamente Don Paco el Morrocotudo. El caso es que en medio de la soledad en que lo había sumido su viudez y desesperado por encontrar pareja, buscó la amistad del gran Ptolomeo, quien le parecía un tipejo contrahecho, pero quien tenía fama de Don Juan. Algo debe tener el agua para que la bendigan, se decía. Convencido.
Además, compartían condición de profesores de español y de segunda enseñanza. Aunque la verdad sea dicha, de lo único que hablaban era de mujeres. ¿Cómo no van a ser mejores las mujeres que los hombres si ellas no tienen que pasarse la vida pensando en mujeres?, diría Groucho Marx. Y ello nos ocurre a todos los hombres que no negamos nuestra condición. Pero había una gran diferencia entre Ptolomeo y don Paco. El primero las pensaba en plural y el segundo en singular. Vamos, que el pobre don Paco estaba desesperado por encontrar una pareja que se atuviera a su condición. Dama en la casa y lo demás en la cama. Y así fue como coordinaron para salir en pareja. Ptolomeo iría con su Rosita y esta última le presentaría unas citas ciegas a don Paco. Carmencita estaba descartada porque a ella no le gustaban los señores mayores, y eso que don Paco apenas le llevaba 5 años. Pero ya ven, la Sibia, una amiga de Rosita que estaba como un cañón de guapa a sus 40, accedió a salir con él. Hay que decir que no se la había presentado antes a Ptolomeo por temor a que se lo robara. Pero con el otro profesor estaría bien emparejarlos. La Sibia, como su nombre lo indica, era una gran libidinosa. Ella misma admitía su admiración por Mesalina, la esposa ninfómana de Claudio, el antiguo emperador romano, de quien se dice que compitió con las meretrices más penconas, Esilia la más famosa, por el favor masculino. El encuentro fue en un lugar discreto. Aunque a don Paco le gustó la Sibia, lo cierto es que no le quitó el ojo a Rosita. El gran Ptolomeo, por su parte, se volvió loco al ver a la Sibia. Al fin había conocido una mujer que padecía o parecía tener deseos insaciables como los suyos. A Rosita, por su parte, le cortó un poco la edad a don Paco, quien le llevaba 25 años. Pero al conversar con él empezó a interesarse en el colega de Ptolomeo. Sin apenas darse cuenta, Ptolomeo pasó la velada hablando con la Sibia y Rosita con don Paco. Este último tenía más labia que un líder religioso. Y ya sabemos que las mujeres tienen el punto G en el oído. Le contó historias maravillosas tomadas de las 1001 noches, y entre ellas la historia de cómo Sherezade terminó salvando su vida cada noche, enamorando al sultán sangriento, contándole cuentos fascinantes y prometiéndole uno para la noche siguiente. Algunos de esos cuentos eran para niños, como los de Simbad, los de Aladino o los de Alí Baba. Pero don Paco se concentró en los más eróticos, lo que terminó encantando a la tal Rosita. La Sibia, aunque se cortó un poco al principio por el porte feísimo de Ptolomeo, su fama de amante lujurioso, a más del aparato que no podía disimular, terminó interesándola. Y llegados a este punto, agregaré solamente que pocos días después, Rosita terminó con su pareja y empezó a salir y enamorarse del viudo de don Paco. Sobra decir que la Sibia se encantó con el gran Ptolomeo. Como quien dice, nunca falta un roto para una descosida.